Uso indebido de atribuciones, facultades y ejercicio abusivo de funciones. ¿Qué es el Código Penal? Es el conjunto unitario, ordenado y sistematizado de las normas jurídicas unitarias de un Estado, es decir, leyes o un convenio ordenado de la legislación. El uso indebido de atribuciones y facultades se refiere a la conducta de un servidor público que utiliza sus poderes y facultades de manera ilícita, es decir, sin autorización o fuera de los límites establecidos por la ley. Ejemplo: esto puede incluir utilización de fondos públicos para fines personales o políticos, realización de los actos que produzcan beneficios económicos. Ejercicio abusivo de funciones. Se refiere a la conducta de un servidor público que utiliza su cargo o posición para obtener beneficios personales o para favorecer a terceros de manera ilegal. Esto puede incluir pedir o aceptar dinero o beneficios por realizar funciones, gestionar negocios ajenos o actos que den beneficios económicos. Sanciones. Según el Código Penal Federal, el uso indebido de atribuciones y facultades y el ejercicio abusivo de funciones puede ser sancionados con penas de prisión, multas y destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisiones públicos. La cuantía de sanciones dependerá del monto de las operaciones realizadas y de la gravedad de la conducta. Multa. La multa es una de las sanciones más comunes por el uso indebido de la policía municipal. El monto de la multa puede variar dependiendo de la gravedad de la falta y la jurisdicción. Arresto. En algunos casos el uso indebido de la policía municipal puede llevar a la detención y arresto de las personas responsables. Trabajo de servicio de la comunidad. En lugar de una multa o arresto, la persona responsable puede ser condenada a realizar trabajo al servicio de la comunidad. Suspensión e inhabilidad especial. La suspensión consiste en la cesación temporal en el ejercicio del cargo y funciones sin derecho a remuneración, mientras que la inhabilidad especial implica la responsabilidad de ejercer funciones públicas en cualquier cargo por el término señalado en el fallo. Destitución e inhabilidad general. La destitución consiste en la determinación de la relación del servidor público como la institución policial, mientras que la inhabilidad general implica la imposibilidad para ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo. Es importante destacar que las sanciones y consecuencias pueden variar dependiendo de la jurisdicción y la gravedad de la falta. Además, es fundamental recordar que el uso indebido de la policía municipal puede tener consecuencias legales y éticas graves, y es importante utilizar los servicios de la policía de manera responsable y ética. Los policías municipales en México tienen varias facultades que les permiten cumplir con sus funciones de mantener el orden y la seguridad pública, los cuales son: prevención de delitos. Los policías municipales están facultados para prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policías en su jurisdicción. Vigilancia y patrullaje. Pueden realizar vigilancia y patrullaje en las calles y espacios públicos para mantener el orden y la seguridad. Detención de personas. Están facultados para detener a personas que hayan cometido un delito o infracción y ponerlas a disposición de la autoridad competente. Investigación de delitos. Pueden investigar delitos e infracciones que se hayan cometido en su jurisdicción y recopilar evidencia para presentar ante la autoridad competente. Causas de los abusos de autoridad. Una estructura jerárquica poco democrática y vertical que permite la concentración de poder y la falta de rendición de cuentas. La selección de mandos policiales basada en la cercanía con el jefe político local en lugar de la experiencia y conocimiento profesional. La falta de incentivos para actuar en favor de la población y la presión para llenar cuotas de detenidos o de mordidas para demostrar eficiencia. Tipos de abusos de autoridad. Los abusos de autoridad en la policía municipal incluyen cohecho y extorsión, privación ilegal de la libertad, abuso sexual, tortura. Consecuencias de los abusos de autoridad.
Los abusos de autoridad en la policía municipal tienen consecuencias graves para la sociedad, incluyendo la pérdida de confianza en las instituciones de seguridad, la violación de los derechos humanos, la perpetuación de corrupción e impunidad. Ejemplos: mal uso de fondos públicos. Un funcionario público que desvía fondos gubernamentales para uso personal de un ejemplo de abuso de poder. Arresto o detención ilegal. Que los agentes encargados de cumplir la ley detengan a personas sin base legal ni el debido proceso. Ejemplo: influencia o coerción indebida. Un funcionario gubernamental que presiona a subordinados o individuos para privarlos para que actúen contra su voluntad, a menudo para beneficio personal. Penalizaciones o sanciones: prisión, multas, destitución del cargo, pérdida de beneficios, responsabilidad. ¿Cómo se da? Se da cuando un servidor público indebidamente otorgue, realice o contrate obra pública, deuda, adquisiciones, arrendamientos, etc., que imposibilite las mejores condiciones para el Estado. Estadísticas: inculpados registrados por los delitos del fuero común por autoridad estatal responsable del registro según sexo. Para las policías estatales, los datos corresponden a los probables responsables registrados en sus intervenciones. Para las procuradurías o fiscalías generales, los datos corresponden a los inculpados registrados en averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas en los ministerios públicos, y para las atribuciones superiores de justicia, a los procedimientos registrados en los procesos abiertos en los órganos jurisdicciones de primera instancia. A continuación se muestra una gráfica registrada en el año 2015. Presuntos delitos registrados en las intervenciones de los policías por nivel de gobierno, según tipos de fueron. La información sobre las administraciones públicas municipales corresponden al año 2014, debido a que el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones se realiza de manera bienal. ¿Existe o no alguna política pública de prevención? Si la existe, siendo esta la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contempla las siguientes conductas que las y los servidores públicos deben obtenerse de realizar mediante cualquier acto o omisión. Prevención. Para abordar los abusos de autoridad en la policía municipal es necesario implementar reformas estructurales y culturales, incluyendo la profesionalización de la policía y la selección de mandos basada en la experiencia y el conocimiento profesional, la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y control interno, la promoción de la transparencia y la participación ciudadana en la gestión de la seguridad. Código Penal, Título 10. Delitos cometidos por servidores públicos, Capítulo 1. Artículo 212. Para los efectos de este título y la subsecuente, en servidor público, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza de la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos públicos en el Congreso de la Unión o en los poderes judiciales federal y judicial de Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente título son aplicables a los gobernadores de los estados, a los diputados y a las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales de justicia locales. Para la comisión de los delitos previstos en este título de materia federal, se impondrá la misma sanción previstas para el delito que se trate a cualquier persona que participe en la penetración de alguno de los delitos previstos en este título o el subsecuente. Artículo 213. Para la individuación de las sanciones previstas en este título, el juez tomará en cuenta en su caso si es servidor público, es trabajador de base o funcionario o empleado de confianza, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar daños y perjuicios causados por la conducta política
y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito, sin perjuicio de lo anterior. La categoría de los funcionarios o empleados de confianza será una circunstancia para poder dar lugar a una agravación de la pena. Artículo 213 bis. Cuando los delitos se refieren a los artículos 215, 219 y 222 del presente código, sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policíaca, adeudadera o migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad y además se impondrá destitución o inhabilitación de 1 u 8 más para desempeñar a otros empleados del cargo o comisiones públicas. Capítulo 2. Ejercicio indebido de servicio público. Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público el servidor público que: número 1. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posición legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales. 2. Continúa ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido. 3. Teniendo conocimiento por razón de su empleado, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectado el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal Centralizada del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas y participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedad asimilada a estas, fideicomisos públicos del Congreso de la Unión o de los Poderes Judiciales Federal o Judicial del Distrito Federal por cualquier acto o omisión y no informe de este escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. 4. Por sí o por interposita persona sustraiga, destruya, oculte, utilice y inutilice ilícitamente información o documentos que se encuentren bajo su custodia o la cual tenga acceso, o de lo que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión. 5. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o omisión de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones y objetos. En cumplimiento de su debe, en cualquier forma, propicie daño a las personas, a los lugares, instalaciones y objetos o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado. Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo se le impondrá de 3 días a 1 año de prisión, multa de 30 o 30 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisión de los delitos y destitución en su caso, e inhabilitación de 1 mes a todos los años para desempeñar otro empleo, cargo o comisiones públicas. Al infractor de las fracciones 3, 4 o 5 se le impondrá de 2 años a 7 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse delito o destitución e inhabilitación de 2 años a 7 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisiones públicas. Capítulo 3. Abuso de autoridad. Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes. Número 1. Cuando, para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de los impuestos o el incumplimiento de la resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objetivo. 2. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivos de ellas hiere violencia a una persona causa legítima o la vejare o la insultare. 3. Cuando indebidamente retarde o reniegue a las participaciones, la protección o servicios que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud. 4. Cuando, estando encargado de administración justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el o silencio de la ley, se nieguen injustamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos por la ley. 5. Cuando el encargado de una fuerza pública requerida legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio se niegue indebidamente a dárselo. 6.
cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinatario a la ejecución de las sanciones privativas de la libertad de instituciones de readaptación social o de custodia y rehabilitación de menores o de reclusos preventivos o administrativos que si los requisitos legales reciba como presa detenida, arreste o interne a una persona o lo mantenga privado de su libertad sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente. Niegue que ésta es detenida si lo estuviere, o no cumpla la orden de libertad girada a la orden correspondiente. Capítulo 5. Uso indebido de atribuciones y facultades. Artículo 217. Comete el delito de usos indebidos de atribuciones y facultades. 1. El servidor público que indebidamente otorgue concesiones de prestaciones de servicios públicos o de explotación, aprovechamiento y uso de los bienes de domicilio de la Federación. B. Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico. C. Otorgue franquicias, extensiones, adeudos o sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamiento o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, sobre precios y tarifas de los bienes, servicios producidos o prestados en las administraciones públicas federales y Distrito Federal. Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, encajeciones de bienes o servicios o colocación de fondos y valores con recursos económicos públicos. 2. Toda persona que solicita o promueve la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia a la fracción anterior o sea parte de la misma. 3. El servidor público que, teniendo a su cargo fondo público, le dé a sabiendas una aplicación pública distinta de aquellas a que estuviesen destinados o hiere un pago ilegal. Capítulo 8. Ejercicio abusivo de funciones. Artículo 220. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones. 1. El servidor público que es el desempeño de su empleo, cargo o comisión indebidamente otorgue por sí o interposite personas, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias y extensiones, efectúe compras o ventas, realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por concesionamiento o afinidad hasta el 4º grado, o cualquier tercero en el que tenga vínculos afectivos, económicos o dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. 2. El servidor público que, valiéndose de la información que posee por razón del empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones y que sea del conocimiento público, haga por sí o por interposita persona inversiones, encajaciones o adquisiciones o cualquier otro acto de la producción algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción. Conclusión. El uso indebido de atribuciones y facultades y el ejercicio abusivo de las funciones es un tema grave que puede tener consecuencias negativas para la sociedad, la economía y la democracia. Esto puede llevar a la corrupción, la impunidad y erosión de la confianza de las instituciones, siendo fundamental implementar mecanismos de control y supervisión efectivos para detectar este delito, siendo de suma importancia el establecer sanciones efectivas para aquellos que cometen el uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones, es decir, siendo un tema muy grave, requiere de atención y enfoque integral para la prevención, combatimiento, la corrupción y el promoviendo una cultura íntegra y de transparencia.